y quería ilustrarlo con imágenes. Yo creo que más o menos se entenderá a través de las imágenes, porque hablar de ello es muy aburrido y lo sé, me consta. Pues nada, quería empezar, vamos rápido porque hay mucho material. Quería empezar con la televisión, cosas que he visto en la televisión y que han generado como un vislumbre. Esto es como si, o esto parece que este tipo de jugada, al ver la tele, yo veo la tele de forma normal, tampoco excesivamente, pero de vez en cuando miro la tele, cualquier canal, Telecinco entre ellos, y quería hablaros de Amador Moedano. No sé cuántos de vosotros estáis al tanto de Amador Moedano como persona. No importa, el hecho es que este hombre está casado con Rosa Benito, que es, ahora mismo están viviendo como una época dulce dentro de lo que es la prensa rosa y como es Telecinco y tal, y hace ya tiempo, hace meses, el asunto es que hubo como una ruptura en la pareja, ¿vale? O sea, Amador Moedano y Rosa Benito se separaron, y empezaron a surgir como supuestas amantes de Amador Moedano, de este hombre, ¿no?, que habéis visto. Y aquí veis como una especie de careo extraño entre Rosa Benito, la mujer original de Amador Moedano, antes de que se rompiera la relación, y Kelly Moore, ¿vale?, que es una... no sé, es como una señora que ha salido y dice: yo me he acostado con este señor y... en fin, y yo sé una serie de cosas íntimas sobre él que pueden certificarlo y tal. Y por un momento me dio la sensación de que Kelly Moore se parece mucho a Amador Moedano. Se parece mucho a la persona con la que estaba acostándose. Y realmente hay algo en su cara, como que... o en la cara de Amador, que se asemeja algo. Y de alguna forma ahí surgió como esa posibilidad de que Kelly Moore fuera Amador Moedano con la cara muy, muy tirante, y que tal como se deshiciera esa especie de magia en la cara, todo se desharía. Toda esa intriga de que soy la amante de... No, que soy Amador, que nunca ha habido otra, soy yo la otra. Y es que realmente se parecen. Luego, siguiendo un poco en la línea esta televisiva de vislumbres y cosas, y hablando de caras, esto es el programa Tu cara me suena, que es un programa en que famosos imitan a otros famosos, a cantantes famosos. Y estos son los chunguitos, caracterizados como Estopa, como el grupo Estopa. Y me dejó muy loco la cara de uno de ellos, que era como realmente como el tío de Estopa, pero como embalsamado, como entumecido. Es como toda esa juventud y esa frescura como que se hubiera tornado en un muñeco relleno de paja. Y de repente estos afectos como medio muertos, como... no es muy espectacular, realmente es algo muy leve. Esto sí que me gusta capturarlo, porque esta vibración. Y luego, hablando de tele y siguiendo por aquí, por las caras, y este programa, probablemente, no sé si lo conocéis, se llama Toni Rovira y tú. Está mucho en las teles locales. En Canal 25, yo no creo que se capte aquí la frecuencia de ese programa, pero es una especie de gran cabaret decadente que lleva años funcionando, y es un programa muy distinto a lo que hay en la televisión, que realmente es un espectáculo continuo de decadencia y de gente como que del mundo este del cabaret, etcétera. Y me hace mucha gracia, es un programa que hay como muchísima gente siempre en el plano, y se juega mucho a partir caras, como gente que está justo en el borde, caras partidas, muchísimos planos, como mucha gente, como mucha profundidad de campo, muchas capas de gente, un chico mirándose a sí mismo en un monitor que está, o sea, es muy caótico. Y como podéis ver, es como estas chicas están en el programa, pero parece que estén en una pantalla, en otra dimensión, pero están en el programa al mismo tiempo. Y luego está ese músico cansado. Y todas esas áreas como de descanso de la mirada, como que miras al fondo y te encuentras con algo, alguien que no espera que lo vean. Todo esto a mí me da mucha alegría, no sé, estos momentos muertos, de encontrarte estas roturas de perspectiva. ¿Veis? Es como el chico ese ahí sentado, el tío es una especie de delirio cabaretero. Y luego todas las caras estas como de suspicacia, como de gente que ha visto pasar la vida y no han conseguido sus objetivos y se contentan con estar en un programa como mirando de reojo, como, bueno, yo estoy en mi mundo devastado, ha ido mal mi vida y ya soy viejo y estoy en este programa, y se ve mucho esa mirada perdida de todo se ha torcido mucho en mi vida.
Y también en la fiesta de fin de año les pusieron al público, que son unos viejos, como amigos del presentador, viejos que están por ahí ubicados, viejos con la mirada perdida, les pusieron unos sombreros de cartón que no se preocuparon ni siquiera en ahuecar, o sea, se los pusieron como planos. Esta indolencia, ¿no?, del viejo que ya dice, mira, pongo el gorro plano, no importa, o sea, el asunto es que el gorro esté arriba y la cara abajo, pero luego ya como esté puesto, yo ya estoy de vuelta, no, nadie me exige como una buena composición de las cosas. Luego, hablando de público, de fondo, esto ya es Telecinco, La Noria. Aquí podéis ver esta gente que está muy definida, como muy cerca, o sea, gente anónima que han desembocado en un plano muy cercano y que podría incluso ponerse a hablar ese tipo y podrías leerle los labios y ocupar parrilla televisiva a coste 0 euros. O sea, él podría iniciar un pequeño discurso ahí, aun siendo un espectador del programa perfectamente. Son estos momentos de carne beige muerta en la esquina que me interesan y me gustan. A ver qué más hay. Esto es Cuarto Milenio, que me fijé en la ropa de este tipo, que me dejó muy loco. Porque es un tío normal, como incluso diría que una especie de conservador, o tipo ordinario, totalmente, como un tío que no esperas de él ningún giro moderno ni ninguna rareza. Pero lleva una americana que, o sea, estas solapas asimétricas son inexplicables. O sea, es como, ¿quién ha diseñado esto? ¿Por qué lo lleva este señor? Que está hablando como de conspiraciones y tiene libros publicados y se le intenta ser serio. Y no, como concepto de moda y como todo, en realidad es algo muy extraño. Pero podría pasar desapercibido. O sea, es algo que, bueno, en fin, al final son dos solapas de una americana. Pero realmente es una barbaridad. O sea, esa curva, esa prolongación de una de las solapas, no viene a cuento de nada. O sea, es imposible. O sea, es una prenda como defectuosa, casi. Y la está llevando en la tele un tío que no está hablando de nada de eso. Ni de moda, está hablando de otra cosa. Y también esto, por ejemplo, estos vislumbres de elementos de fondo. Por un momento, en esta entrevista que le hacían también a un político, no sé muy bien qué era, había esta especie de lámpara, supongo que es, pero por un momento pensé que eran como pulseras ensartadas, como en un mostrador de pulseras, un expositor de pulseras, y que eran pulseras que eran demasiado anchas, con un diámetro demasiado grueso, como que las habían fabricado mal y que habían sido un poco el fracaso comercial de este hombre. Como que, bueno, yo invertí mucho dinero en que fabricaran estas pulseras, hicieron un diámetro incompatible con el brazo, incompatible con la vida diaria de una pulsera, y aquí las tengo, muertas de risa. Y en el fondo es esto lo que me gusta. No hay Esto es al lado de mi casa, y es una tarta, de estas como tarta ejemplo, de una tienda de pasteles y tal, que está dedicada a Rafael Nadal. Y él no sale en la tarta, o sea, él no aparece. O sea, lo que hay es como dos pelotas de tenis, muy grandes, como dos chetos, a la misma distancia de la red. Es una imagen muy triste, en cierto modo. O sea, es como se acabó el juego, se acabó el tenis, se acabó todo. Dos pelotas que están como blandas y pesantes ahí, como en el centro. Y este es mi homenaje a Rafael Nadal, ¿no? Y claro, en el fondo claro, supongo que hacer un muñeco tipo Rafael Nadal jugando a tenis es muy complejo, en cambio dos pelotas de tenis... O sea, puedes entender la lógica, pero a la vez no hay ninguna lógica. Y se genera una imagen muy triste y muy homogénea, muy sencilla. Y a mí son afectos formales que... Por ejemplo, este conejo, esto estaba al lado de casa el otro día, que lo habían representado, en vez de con los dientes juntos, que es casi el rasgo distintivo del conejo, justamente los dientes, que siempre están juntos, los dos incisivos, habían optado por representarlos separados, como es la forma de generar la bobería en el conejo, ¿no? Que su atributo principal, que es tener los dientes juntos, estén separados. Y ahí se genera como esa especie de idiotez, ¿no?, en el conejo.
Luego, por ejemplo, cada vez esto va a ir, cada vez va a ser más escarpado, cada vez va a ser como más, digamos, elementos que no, ya son pétreos, son cuestiones geométricas. Por ejemplo, esto me hizo muy feliz, encontrar que este cartel, este rótulo de la sección de platos preparados del Corte Inglés, las letras están justo a punto de... O sea, han decidido fijarlas al límite, no ponerlas encima de la repisa, sino que estén como en el aire, pero un poco puestas en la repisa. No por delante de la repisa ni encima de la repisa, sino justo a punto de caer de la repisa, fijas en el aire. Esta señora en el supermercado del Corte Inglés me hizo mucha gracia su falda y sus zapatos, que son como una especie de muñeca de baja calidad. Una falda muy extraña y además con una caída muy limpia, o sea, no hay arrugas de ningún tipo, porque era una especie de tela como de cortina gruesa, no sé, y unos zapatos muy extraños también. Y esto suelo intentar fotografiarlo. Pues si os fijáis son afectos formales o cosas que me llaman la atención y que en realidad no tienen que ver con el mundo del humor, ni del chiste, ni de lo gracioso, ni de lo delirante, ni de... es todo lo contrario, está muerto. Y es lo que quería dejar claro, porque de alguna forma una patata muy grande que vi el otro día y que me hizo mucha gracia, como que se hubieran fusionado varias de ellas, se hubieran decidido como, bueno, formemos un transformer de patata, una patata con atributos especiales. Y luego este momento fregando, que la espuma, también me interesa mucho el residuo. O sea, al final hay un residuo muy fuerte de toda esta secuencia de imágenes, pero lo residual, la mirada que se queda perdida a las sobras del plato de sopa y ver qué hay allí. Y la espuma esta, que se había generado como al limpiar la plancha, me recordó bastante a la espuma del café con leche o del cappuccino, algo muy agradable y muy bueno, muy rico, muy matinal, muy de desayuno. Y a la vez es morralla mezclada con jabón, pero dio unos beige muy agradables y que podías imaginarte un café con leche bien parido ahí. Y a la vez es algo químico y tóxico. Y luego, por ejemplo, hay ideas que surgen de cosas así, como temas de gente que está tapada, porque este hombre que estaba en una cafetería, que suelo ir, estaba hablando con otra persona muy animadamente, pero yo a esa persona no la veía, o sea, había una columna, ¿no? Y daba la sensación de que estuviera hablándole a una columna, como que estuviera el tío muy loco, fuera de sí, y tuviera un interlocutor en una pared muy cercana. Y imaginarlo así era muy gracioso, era muy triste, ¿no? Porque era alguien como que estaba hablándole a una pared y recibía mucho feedback de esa pared. Pero realmente es muy tonta, la forma de adquirirlo o de verlo es así, o sea, todo el rato, la mayoría de cosas que apunto, casi, bueno, yo diría que todas, parten de algo que he visto en ese momento y contiene un pequeño giro, un clic. Y normalmente hay también ese mundo muerto y de estructuras y de cosas que se tapan. Es decir, no tiene nada que ver con algo alegre y explosivo y muy ingenioso y tal, sino todo lo contrario. Luego estuve con un amigo en una cafetería de Madrid tomando algo, mi amigo Jordi, y no sé, había estos dos trozos de poliuretano, no sé cómo se llama esta cosa blanca que suelta bolitas. Y solo estábamos nosotros dos en ese local tomando algo. Por un momento pensé, somos nosotros dos. O sea, cuando entre otro cliente pondrán otro trozo. Los contabilizan así. O sea, ponen... El número de clientes corresponde al número de trozos que hay ahí colocados. Como no sé muy bien para qué, es como una especie de contabilidad que llevan, como más clara. O sea, visualmente igual no, pero si miras allí sabes exactamente cuánta gente hay en esta sala. Y realmente esta imagen ya te digo, es muy fría, ¿no? Está desprovista de todo. Aquí ya nos vamos a lo abstracto, esta bandeja ensartada como en una barra de hierro, esto me gusta, me hace feliz. Es muy básico, es
un círculo y hay un tope y ahí está puesto el círculo de metal. ¡Pam! Esto. Mundo violencia. Mundo barras de hierro y muros de piedra. Algo muy básico, muy sencillo. Nada de referencias culturales. Y la bandeja puesta ahí, ¿te gusta? Haz la foto. Guárdala. Habla de ella bien por el mundo. Luego este muro que vi como en un patio interior de una manzana de Barcelona, también me gustó porque era un muro diagonal y bajo. O sea, era simplemente una separación que tú podías saltar perfectamente y de alguna forma ese muro como motivo, como objeto me gusta. Ese muro en su nada, bueno, míralo el muro, ahí va diagonal, va un poco esquinado, es bajito, es finito, se puede romper de un golpe con un coche, pero se puede saltar. Y no, son este tipo de elementos que me llaman la atención. El murito diagonal. O estos estantes como de lava petrificada que encontré en un bar de Alicante. Estantes de lava y como azulejos brillantes, blancos. Y en el mismo bar me fijé que es un detalle entrañable que los manteles estos como de papel, el dueño del bar los había recortado a mano, había hecho como el círculo a mano, cosa que los hacía como muy cutres, muy de, buah, este bar, el dueño es tonto, ¿no? El dueño es tonto y vasto. Pero a la vez se ha tomado un trabajo extra que ningún dueño de bar se tomaría. Esta cosa hecha a mano. Y luego hablando de manteles de papel, esto es otro mantel de estos de papel que te ponen en restaurantes baratos y en bares. Y había como una promoción de cine con empanada. O sea, hay un cine delante de ese bar y si compras una empanada te sale más barata la empanada y la entrada al cine. No sé, una cuestión así. Entonces en el tapete ese había una empanada como convertida en persona, humanizada, que sostenía una claqueta de cine, ¿no? Un clac, ¿no? Una claqueta. Y me hizo gracia que realmente los tornillos impiden cualquier movimiento de la claqueta, está como congelada. O sea, si los tiene así no va, no... O bueno, podría ir, pero entonces saldría como una pestaña ahí de metal. O sea, podría darse que el tornillo de más abajo estuviera suelto, entonces sí que podrías cerrar, pero entonces se generaría ahí como un escalón por el lateral, muy peligroso, como muy de pillársela. No... Y esto me remitió, mirándolo a los juguetes que representan objetos como humanizados. Es como si quisieras hacer un muñeco que fuera una claqueta que está viva, ¿no? Que tiene ojos y que un muñeco de goma. Y esa claqueta la haces como en un momento de su función, o sea, como en un momento de cuando se está cerrando y haces que sea de goma y esa goma esté fija y no la puedas mover. O sea, que esté como moviéndose ella y tenga esa... Entonces, de alguna forma, has estropeado la claqueta. O sea, sería mucho mejor que se pudiera mover, pero como tú estás representando que está como congelada la imagen, para jugar con ella, estropeas el juego que tiene la claqueta natural, la gracia de la claqueta la estropeas en favor de una ficción como de... Se ha quedado congelado en este momento. Y es muy desagradable eso. Luego esta señora en el metro, que se había quitado los zapatos y se había como pinzado ahí los pies detrás de la barra. Se había puesto de un modo muy incómodo. Como una sirenita extraña, como muy... Buscando la comodidad había formado una figura impracticable, casi. Y esta señora que caminaba así todo el rato. Seguía... Como, no sé, no, era un enigma, porque no resolvía, ni se cogía las manos por detrás, ni las bajaba, y así caminaba, o sea... Y es un signo que no tiene referencia, no sabes muy bien a qué responde tener las manos así, a un tema sanguíneo, de buena circulación de la sangre, o... Este tipo de quiebros ahí. Estas gorras, me gustan mucho estas gorras como de Latin King, como un poco subidas encima de la cabeza, con un espacio por debajo de la gorra. Y muy rígidas, muy ortogonales.
con 90 grados muy limpios. Y hablando de gorras, esta cuestión de los viejos que llevan gorras con marcas comerciales como de la fiesta, de la rave, de aguantar despierto. Gorras muy nuevas que ellos deciden ponerse porque están nuevas y limpias y necesitan algo para protegerse del sol, pero que al mismo tiempo están llevando la publicidad de Burn, que jamás, no saben ni lo que es, precisamente por eso lo llevan. Y este señor llevaba la gorra de Burn. ¿Lo veis? Es verdad, no me lo he inventado. Y luego, ya cuestiones formales, estos señores, esta triada de personas, toman el café cada tarde abajo de casa, y muchas veces estoy en esa cafetería, regentada por chinos, y siempre me ha llamado la atención que las dos señoras tienen como más bits de información en la cara, como que ocupan más megas, si fuera una imagen, que el hombre, que es como dos. Es un dibujo de línea clara, o sea, no, y es como más grande que ellas. Y esta diferencia es como de otro universo, de otro régimen gráfico, ¿sabes? Como que viene de otro autor, de otro estilo de cómic. Está dibujado de otra forma el señor. Y ellas tienen como un realismo ahí muy detallista. Míralo, ¿ves? Este es en otro día. Y es que claro, el tío son dos trazos. Y ella tienes que hacer las arrugas, las sombras. Es como ese escalón entre ellos dos, ese escalón gráfico. Y el beige la cosa muerta, sencilla, me gusta mucho. Hablando de eso, no es él, es otro, pero me gustó que el tío tenía dos OKs, ahí uno en cada mano, y todo era muy sencillo, ¿no? Era como la chaqueta, no muchas arrugas, dos OKs, ¡pam! Uno en cada mano. Y aquí hay como un vislumbre muy rápido de que o sea, el antebrazo de la enfermera es el brazo de él, en realidad, tiene un bracito que le sale del tronco. Es decir, que esto es el brazo de él, que tiene además un reloj casi en el sobaco. Por un momento lo vi así, como que es un muñeco de estos como de goma que lo puedes mover y se queda en la posición que... Pues son este tipo de mierdas, o sea, no os creáis, y siempre es algo que veo, o sea, viene dado, no es que me ponga a pensarlo. O sea, realmente, o sea, valorarlo, o sea, en todo caso puedes valorar la selección de temas y tal, pero como en tanto que creación es difícil valorarlo en tanto que creación, porque ya está dado, y de hecho la mayoría de conversaciones informales entre la gente, cuando se bromea y tal, están llenas de momentos que en otro contexto, si los sacas de contexto y los pones en un teatro, funcionarían muy bien. Lo que pasa es que se pierden. O sea, la gente lo dice, sale una imagen muy bella ahí, pero se sigue hablando y eso se pierde para siempre en el olvido. Pero si lo rescatas tal cual y lo dices, funciona. Y no hacía falta inventárselo. Y los calvos de toda la vida, o sea, la calvicie no rasurada con máquina. O sea, permitir que donde hay pelo que crezca, y donde no hay, que no haya. Y de alguna forma, esto es como muy de los 80 para mí, este tipo de calvicie, con mucho pelo abajo. Y este calvo que me encontré por la calle, que me hizo gracia o sea, la calvicie está como un poco prendida de un botón, o sea, es como un chalequito, como que ambos hemisferios de pelo se tocan solo en un punto, es como que se van cerrando y es como que no le da todo el pelo ni para dar la vuelta, es simétrico, es como dos flechas de carne que se encuentran. ¿Lo veis? El chalequito ahí de pelo. Hablando de pelo, y esto lo pude fotografiar a mi antojo en un avión, porque el tío no se daba cuenta, estaba ahí dormido y tenía dos remolinos. Esto me gustó porque no todo el mundo tiene dos remolinos uno al lado del otro, dos remolinos de pelo. Y ya solo esto, para mí, poder comunicar esta singularidad, mirad fijamente los remolinos de pelo de este señor.
no sé, a mí me hace feliz, no hace falta mucho más. Realmente, o sea, es un estado de ánimo, o sea, hay días en que no noto nada, porque estoy, yo qué sé, estoy de mal humor o tengo cosas que... Pero hay días en que casi cada cosa que veo genera como algo que quiero guardar. Luego igual no lo explico, ¿vale? Porque es demasiado difícil de explicar. Pero bueno, viene a ser esto, ¿eh? Viene a ser, mira, tiene dos remolinos y puedo fotografiarlos y los puedo comunicar y mira, y esto es como una señal, como un signo que se afirma a sí mismo, que no hay que juzgarlo, que no es ni ingenioso ni no ingenioso, es esto. Y esto me gusta mucho, me parece muy místico, en cierto modo. Luego, esto está al lado de casa, es una tienda como de instrumentos musicales que normalmente, esto es el escaparate, normalmente lo tienen muy trabajado ese escaparate, con una amplia gama de violines en miniatura, campanillas, todo tipo de cosas. Y con cada cambio de estación, ellos cambian la configuración de objetos y se curran como otra disposición, ¿no? Y otro display. Y lo bueno es que aquí les pillé que estaban como entre una estación y la otra, o sea, como que no habían cambiado aún. Habían ya retirado lo de la estación precedente, lo de, qué sé, lo de verano, y iban a preparar lo de otoño, pero hubo un momento en que se les quedó como limpia la superficie. Y decidieron poner, servilletas, paquetes de servilletas que tuvieran motivos así musicales. Y no sé, me pareció muy seco, como muy... Joder, pero ¿por qué pones servilletas? O sea, como bueno, vamos a salvarlo, que no vean una pantalla blanca, que haya una alusión a la música, que haya algo un poquito ahí, dales algo, pero un canapé, ¿sabes? Un canapé muy pobre, o sea, unas servilletas que hay violines en las servilletas y las ponemos así de forma un poco graciosa y ¡hala! Y esta solución como tan seca me gustó. Y luego estas vislumbres extrañas. Esto es un colegio de primaria, que está cerca de casa, y por la noche pues sigue encendido por dentro, y había como una sombra extraña que parecía como un niño acostado, como un niño que duerme allí, en el colegio, tiene la cabeza muy grande, y que de alguna forma está ahí como a contraluz y que la gente lo ve desde la calle y el tío está un poco haciendo las últimas reflexiones antes de dormirse, como el niño cabezón que vive en el colegio, un niño que es como de plomo, muy grande. Y ahí está, a punto de dormirse recostado. Y no, yo qué sé qué era cualquier cosa, pero... Es que ya esta calidad de imagen me gusta, ya esto, lo seco que es, lo poco agradecido que es. Y ya aquí ya nos vamos a lo más pétreo. No, en los topes estos que de repente te encuentras como un tornillo puesto ahí como en la junta de unas baldosas. Eso es como muy de... Como que si tuvieras que ponerlo en un cuerpo lo pondrías como aquí, arriba, con tipo piercing que está como... O entre los ojos o... Justo encima de la raja de los dos glúteos, justo arriba, ¡clac! Como marcadores. Y aquí también una sutileza que vi en la pared del andén del metro, que había como una... parecía algún tipo de líquido, una baba, y no sé por qué, lo vi y era perfectamente, esto es líquido, pero entendí que era seco y que eso, o sea, era algún tipo de material de construcción que llevaba años ahí, brillando como fresquísimo, pero que podías tocarlo y estaba completamente seco, y así era. O sea, me la jugué, no sé, tuve esa intuición porque era una réplica perfecta de alguien ha escupido, no sé, es algún tipo de gelatina extraña, y no, era un material transparente que como que expresa frescura. Pasen los años que pasen, siempre está fresco y brillante. Y esto me gustó. Miradlo, es que parece un lapo reciente, y no, está seco y muerto. Y estas piedras que hay en Mallorca, en el centro, al lado de una iglesia, hay unas piedras en el suelo, ahí están.
puestas por el ayuntamiento. Como, Ana, aquí están. Os propongo esto. No tengo mucha comida en la nevera. Hay que pasar. Como a nivel urbanístico, mira, te propongo unas piedras mal tiradas. Y hay como 2 protectores ahí de metal, ¿no? Para esas piedras. Una que se escapa un poco ya. Y luego hay un macetero vacío. Y realmente estas piedras te acercas y están puestas ahí con cemento. O sea, las han fijado. Es como un tema del Estado. O sea, deben de tener alguna historia detrás, como que estas piedras estaban aquí o son de los romanos, yo qué sé. Pero además lo entrañable de fijarlas al suelo con algo que es mucho más débil que la misma piedra, que el peso de la piedra. Es decir, que ese aguaplast, ese cemento que han puesto esos canalones son simbólicos. No, si quieres llevártela, te la llevas. O sea, el que hace la fuerza aquí es la piedra, no el cemento este que han puesto. Parece muy seco, muy... Uf. Y aquí, esto que estaban remodelando la escalera del metro, y hubo un momento en que había como 2 alturas de escalón, como lo viejo y lo nuevo. Que de ahí te puedes caer muy bien. Esto estaba así y la gente pasaba, ¿eh? Luego lo arreglaron esa misma noche, volví a pasar y ya había un tío ahí trabajando. Pero este momento me gustó mucho, las 2 alturas. Y esto es una finura, cuidado, con las calidades. Ahora vamos ya al mundo plano de la imagen. Esto me llegó a casa al buzón y es una promoción de estas de, no sé, liftings y cosas de estas. Y el papel, este amarillo, está pegado encima del papel. Es decir, como que olvidaron eso y decidieron incluirlo, pegándolo con pegamento, cuidando mucho la paralela, muy bien cortado, puesto donde debería estar en el diseño original, o sea, folleto por folleto. Y me pareció desproporcionado totalmente, de bueno, mira, o lo pones mal o lo pegas mal, pero este cuidado en algo que luego vas a repartir y hacerlo en cada ejemplar, pareció como que no había lugar para eso. O sea, no hay lugar para que alguien haga eso. O sea, no tiene sentido. Esto no tiene... Pero a la vez es algo que pasa sin pena ni gloria, pero es como... Es un milagro. O sea, es un milagro que alguien haya pegado ahí ese triángulo tan bien pegado, es de locos. Para luego repartirlo por los buzones, no. Y esto, que lo vi en internet, en Wikipedia, era una entrada sobre no sé qué cuestión física, ¿no? De las propiedades de los cuerpos, no sé qué. Y en medio de todo, del texto, había como un borrón en Wikipedia, un borrón que sí, pues, o sea, es como... Pero si esto es binario, es digital, o sea... Es un texto, pero esto no es nada, era un borrón en la Wikipedia. Realmente era como inconcebible, como no... O sea, es muy... No es maravilloso, no es como ¡holo! Esto es sublime, es una... No, pero a la vez lo es, porque es como... Esto no lo entiendo, no puede darse en Wikipedia o en ningún texto escrito que haya un borrón. No, es que lo estuve mirando mucho rato y no entendía cómo ha podido suceder esto en el código fuente. Como además hay como distintos tonos, o sea, el rojo tiene como oscuridad y todo. O sea, hay como más tinta en algunas partes, ¿no? Y luego las búsquedas de Google Imágenes, que hay como una especie de poética salvaje ahí, y a veces se dan momentos dentro de esta cosa seca y muerta, muy bonitos, de este expresionismo abstracto, medio art brut también, mezclado con jugadores como de segunda división, de repente, ¿no? Que ¡pam!, en medio de todo. Por ejemplo esto, ¿no? Como estos juegos de caras, ¿no? Según qué búsquedas, arrojan unas combinatorias que parece, no sé, parece que hay como una intención estética, no sé, o hay una estética ahí detrás, hay algo que funciona. ¿No? Es como el mismo tío, pero y luego hay un quillo ahí, y luego hay una trama, cuidado, ¿no? Hay un juego, hay una dinámica, como que nunca se resuelve, nunca acabas de... Porque claro, eso es Google, ¿no? Es arbitrario, pero a veces hay como una intencionalidad. Por ejemplo, aquí, en la búsqueda de Calderón, este hombre de fútbol, ¿no? El directivo este, de repente había como una chica, como, hey, soy Calderón, hazme caso, como... Ahora soy así, como que, uy, cuidado, no, esto no, como que el tío se ha operado y esta es la última imagen de él, y es así, como que
estas combinatorias a veces dan pie a escenas o a pensamientos muy locos, pero a la vez son muy simples, como que no hace falta buscar en... Por ejemplo, estos son... O sea, esto, por lo visto, en América y en el Reino Unido hay como mucha tradición de grupos de personas conocidos, aficionados a lo paranormal y tal, que forman como equipos de investigación paranormal de su ciudad o pueblo. Y tienen su web y yo creo que si tecleáis cualquier ciudad o pueblo americano y ponéis paranormal detrás, veréis que hay una web como Oregón Paranormal. Y son unas personas de Oregón como que tienen sus trabajos, tal, pero tienen el hobby de... Voy a casas infestadas de espíritus y tengo como grabadoras y sensores de movimiento. Y estas webs son bastante parecidas todas, con una estética así como oscura, como dark. Y es gente como, sí, un poco gótica, gente como muy de comer palomitas en el sofá también. Y en una de estas webs, buscando como fotos, mirando las fotos de los componentes de estas como bandas de investigación paranormal, me encontré con esta imagen dentro de una web de un estado americano que tiene su grupo de investigación paranormal. Estaba este tío que había escogido esta foto para salir como el panel de así somos nosotros, conoce a nuestro equipo. Y es en relaciones públicas del equipo de investigación paranormal, que es como totalmente amateur. Y está este tío que ha escogido como una foto de boda y en la que claramente está acompañado de alguien y ha decidido cortarla porque se ve a sí mismo óptimo en esa foto. Dice, si tengo que salir en la web de investigación paranormal, ha de ser esta foto. Y el corte es una línea blanca que en el ordenador brilla muchísimo. Como una línea blanca y el fondo es como el fondo este azul, como de voces, de ruido blanco, de psicofonía. El fondo de la web es esto. Y está esa línea blanca y este tío cortado, que encima es relaciones públicas. Y lo primero que hace es cortar con alguien, ¿no? O sea... Lo primero que ha hecho es como... No, con esta gente no, yo solo, tal. La peor relación pública que puedas tener. Y esto es como algo muy remoto y mágico, pero a la vez muy sencillo, muy seco. Y luego ya, esto es un dibujo mío, que el otro día, esto me pareció muy bonito también. Tenemos unas sillas de plástico de Ikea, y cuando da el sol, proyectan esta sombra como volumétrica. Como la luz pasa a través del plástico y hace estas sombras que a veces luego retornan al plano del papel. Y la unión del dibujo con la sombra esta, que es como de otra dimensión, es como la irrupción de un ser de otra dimensión en un dibujo normal. No sé, me gusta, me parece muy bonita. Ya son poéticas que no conducen a nada, pero quería traerlas aquí. Es como, esto está en el papel, de repente ves esto en el papel, que combinado con el dibujo es... Y esto ya son referentes de ideas que están en el libro, de dónde salió esa idea o de dónde salió... Y hay una que es el Papá Noel que está tan delgado, tan raquítico, que la banda esta peluda ya la tiene en la espalda, ya está detrás, ya ha dado la vuelta. Y realmente es que es así, o sea, es este Papá Noel que estaba en el Piera, en una tienda de material de Bellas Artes, y estaba pues así, o sea, un maniquí normal que le habían vestido de Papá Noel, habían dejado de lado cualquier cuestión de gordura o de fingir gordura y ya, ala, venga, no tenemos tiempo. Y realmente la cinta ya le estaba dando la vuelta, ya estaba on the corner la cinta. Luego está también este concepto, no sé si, bueno, está en algún vídeo, creo, que es un cantante famoso que entre su público tiene a un asesino, a un psicópata, que ha decidido matarlo en ese concierto. Y está entre el público, pero bueno, el cantante acaba de cantar algo bueno y ha conseguido una ovación. Y el asesino que iba a disparar justo en ese momento se ha sumado al aplauso. Como que ha dicho, bueno, touché, ¿no? O sea, te voy a reconocer la canción que has hecho, pero luego ya volveré a apuntarte con la pistola, pero me has pillado ahí. O sea, ha sido buena.
te mereces el aplauso, aunque luego también la muerte. Y se pone la pistola en el sobaco. Todo esto vino de ver como un frame de un concierto de la BBC en que había como un señor muy siniestro entre el público que generó el concepto, este tío va a matar a alguien, pero estaba aplaudiendo al mismo tiempo. Era como, hey, estoy a punto de hacer el mal, pero bueno, todavía formo parte del público habitual, normal. O sea, nace de vislumbres de este orden, ¿no? Y luego esta idea que es como de un microcoro dentro del coro, uno de los cantantes del coro pues le canta al de al lado, no al público. Esto nace de esta señora que estaba muy escorada, o sea, estaba muy girada dentro del... Y me dio la sensación de que ya cantaba a sus compañeros, no al público. Que había como un pequeño concierto dentro del concierto. Y esta idea que estuvo ayer en el show, que es de apoyar cosas sobre flores, apoyar sobre flores, viene de casa, que en la entrada tenemos como unas flores secas y yo dejé como una bolsa y se apoyó en las flores secas. Y ya está, la apoyé en las flores, o sea, no hay más, es así. No hay mucho pensamiento detrás, es esto. Y el Cristo haciendo las comillas en la cruz, esto ocurrió de forma inversa. Estaba esta idea, que no sé de dónde nació, y luego, años más tarde, me encontré en el Museo Catedralicio de no sé dónde, de Sevilla, no sé dónde fue, me encontré con esto, o sea, con literalmente, como que realmente, o sea, las está haciendo, claramente, no... Está relativizando todo aquello mientras ocurre, está diciendo, bueno, ya sabéis, el mito de la crucifixión, en fin, me están crucificando como aquel, pero eres tú, o sea, es ahora, tiempo real, lo estás creando tú ahora, no es una alusión a la crucifixión, es la crucifixión pura. Y ahora hablando, ya vamos terminando, muy bien, perfecto. Hablando de figuras así ya religiosas y tal, esta figura de José estaba en el Belén de la casa de mis suegros. Es un Belén como de figuras relativamente grandes y me gustó mucho este momento ahí que como de incoherencia entre... O sea, el bastón es muy delgado y el agujero de la mano es grueso y aún así el bastón le pasa a través de la carne. O sea, tenías a huevo pasar por el túnel que te ha sido asignado, pero has decidido atravesar los huesos y los tendones, aun siendo tú muy delgado. Claro, son fallas, ¿no?, en la ejecución del muñeco, que, bueno, uno las respeta, las entiende, pero, ostras, si te las tomas en serio, no... A ver, ¿qué está pasando aquí? Ahí hay mundo, ¿eh? ¿Veis? Que le pasa a través de los dedos. Y este es otro Belén que estaba en Donostia. Son como unos... Bueno, son unas figuras que ocupan una plaza pública cada Navidad y tienen un tamaño considerable. Son como yo qué sé, como electroduendes o como enanos, pues como... O sea, quiero decir que te llegan un poco a la altura del muslo, ¿sabes? O sea, podrían agredirte, no son pequeñitas. Y el tema son momentos ¿no? Momentos del mito bíblico, ¿no? Y es el momento en que José solicita asilo, ¿no? Antes de ir al pesebre propiamente dicho, el tío buscó apartamentos, hoteles, tal, ¿no? Y el tema es que aquí está como en una posada, pidiendo sitio, pidiendo habitación, y le dicen como, no, como no hay sitio, lo siento, está lleno, estamos llenos. O bueno, ya se huele la tostada de, buah, aquí va a haber algo mítico, como universal, muy potente, y no queremos saber nada, no queremos que nuestra marca, que nuestra posada entre como en los evangelios y se comente, como que no. Pero lo que me sorprendió o sea, había ahí un detalle, que era este hilo que unía como ambas figuras, como si José ya hubiera como que tuviera algún tipo como de lanzador de ganzúas con cuerda, como que ya hubiera comprometido un poco al posadero, rollo, oye, no queremos, pero ¿qué es esta mierda que me has enganchado? Pero si no te has acercado a mí ni siquiera, ¿cómo ya me estás liando, ¿no? Ya me estás enganchando con tus hilos, como por lo bajo, ya no es tan fácil despegarse de mí.
José Liante. Y quería terminar con esto, que estaba ayer al lado de Radio City, al lado del teatro, que es esta mierda, que realmente es de una finura como de canapé de Ferran Adrià. Es como... Además tiene algo como humanizado, como de que está sentada en una cuerda, no sé, hay algo como muy vaporoso, como... Y como que la mierda, sé que es muy desagradable, pero según como la miréis, es muy bella. O sea, además como que en muy poco trecho ha cambiado mucho de naturaleza la composición de esa mierda. O sea, ha empezado como marrón y enseguida se ha puesto blanca, como de 0 a 100 en un segundo. Y ha crecido mucho, se ha espumado, ¿no? Como... Y luego esa cuerda, ¿no? Y sobre todo esa... O sea, que el perro ha cagado en 2 tiempos y ha formado una cruz con la mierda. Como es como una sensibilidad inconsciente. Y quería acabar con esta imagen. Con este viaje de bruja sobre una cuerda. Y ahora, bueno, lo que ha dicho Borja, si alguien tiene alguna pregunta, hay tiempo para hacerla. No, antes no suele haber. No hay ninguna pregunta. Pues bueno, no sé si... No sé qué... Bueno, no sé. ¿Hay alguna? Sí, hay una. Sí, el micro así se oye bien. Hola. ¿Te acuerdas del primer pensamiento de la primera del mundo cosa que se te pasó por la cabeza que dijiste voy a ilustrarla? Sí, que me acuerdo. Bueno, me pregunta por si me acuerdo de cuando lo ha oído todo el mundo. Esta mierda de incorporar la pregunta cuando no hace falta. No, o sea, a ver, lo primero que anoté, que fue en el año 2000, en una libreta, lo primero, hay 2 cosas. Una que se llama Ojos de mierda, y la segunda, que es más fácil de entender, porque ha tenido que mencionar la primera si luego no va a volver a ella, ¿no? Y me queda un enigma ahí, Ojos de mierda, que habrá querido decir. Estaba en un avión y un azafato tenía un zapato cuya puntera era Roma, era Roma de los romanos, no, era Roma, o sea, no tenía punta, pero sí tenía punta. O sea, había algo como que hacía pirámide. Dentro de la estructura Roma había un punto que sí que hacía un poco de puntera. Y eso lo anoté. Como para mí eso me parecía como... Hostia, es este lenguaje privado. Esto es lo que quiero guardar. Este residuo como muy seco, muy... O sea, es romo y a la vez tiene punta. Es esto. Y lo de ojos de mierda, no sé por qué me has preguntado por eso. Le echa la culpa a él, ¿no? Pero yo no... No sé, ¿hay alguna pregunta más? ¿En qué momento decidiste que estas cosas muertas podían interesar al resto de la gente? ¿Nos podían interesar? No, esto no fue una decisión mía, ¿eh? O sea, fue un poco amigos que me empujaron a ello. Que yo noté que de alguna forma conectaba, aunque fuera un material hermético, difícil de... como privado, ¿no? Sí que se daba como se conectaba un poco con él. Había algo que sí que pasaba, algo que se comprendía o ¿no? Como que la gente conectaba o comunicaba con eso. Y fue muy lento, un proceso muy lento, de ocasiones en que, igual de broma, de hecho creo que la primera vez algo parecido a un ultra show que no era para nada, había un recital poético en un bar en el que estábamos y en broma, casi de forma poco educada, como era micro abierto, yo salí con mi libreta a soltar frases de esas que no se entendían. Y la gracia era esa, que como era un recital poético como al uso, con las poéticas, y de repente había un tío ahí gritando como frases que no... Pero era un juego entre amigos. Pero algo había ahí, algo había ya fraguándose, sí. Creo que... Ah, sí. Yo quiero preguntar, ¿cómo conoces a los Vengamonjas? ¿Cómo surge la idea? Espera, voy a poner... Es que creo que es un buen fondo. Pues eso, ¿cómo
lo de la Suiza, que es un poco bizarro y un poco raro. Claro, esto es ya el mundo vengamonjas, o sea, realmente yo allí pues a mí me invitan a participar y, bueno, nos une una amistad y yo me entiendo con ellos y los quiero mucho. Y surgió, esto fue un amigo que, creo que le enseñé a un amigo un vídeo de los vengamonjas que yo había visto en el blog de Nacho Vigalondo hace muchos años y que me impactó, me gustó mucho. Y se lo enseñó a un amigo y él decidió escribirles e invitarles a una cosa que iba a hacer yo, que no era un show, era como un fake, una especie de puesta en escena extraña hace muchos años. De hecho no hacía shows, creo, hacía pocos. Y vinieron y empezamos a hablar y ya pues nos vimos más veces y entonces me propusieron salir en el primer vídeo y ya está, no... Bueno, hubo una afinidad de repente, aunque hagamos cosas distintas, hay algo que como que fluye y nos entendemos. No sé muy bien qué es. Son bastante diferentes a mí, pero a la vez nos entendemos. Sí. Una pregunta más. A la hora de dibujar, o sea, de ilustrar, ¿eres completamente... O sea, ¿has ido dibujando amateur o te has formado de otra manera? Bueno, yo hice Bellas Artes, es decir, que sí que he tenido ahí mi relación con el dibujo. Sí, yo desde bastante joven dibujaba en blogs y me gustaban los cómics. Pero bueno, sí, fui a dibujar así, dibujo natural, desnudos, ¿no? Esto que iba a un círculo artístico, que iban muchos viejos a dibujar modelos, dibujo al carboncillo. Sí, tengo ahí no una base académica dura, pero un poco de práctica, pero bueno, como toda la gente que dibuja habitualmente tienen su... Sí, porque la duda era cómo si dibujas medio mal, pero a la vez cuidado que hay una sombrita ahí y últimamente te estás viniendo arriba y eso... Una evolución. ¿Esa evolución has tenido la potra de que se te da bien de repente o hay un sufrimiento cristiano detrás? No, hay un hábito, o sea, no es que no dibujo mucho, pero bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, me parece que sí. A ver. Cuando no hay nadie, ¿no? Estos sonidos de anticipación de la pregunta, ¿no? Sí, parece que... Hay más atrás, en la segunda fila. Que sí que dibujas bien. Ah, mira, hay alguien como que viene a salvar... Que sí, hombre, que sí. Lo que hemos hablado antes, ¿tú eres consciente de que conectas con una niña de 9 años La queja. y otra de 14? Bueno, pero esto a mí me ha sorprendido. De hecho, no es habitual. Conectas de distinta forma, ¿eh? Con la mayor conectas más, como puedes hacerlo conmigo, con Mejor que Vivir, el otro show. Sí. El control parental es que yo no entiendo de eso. Pero con la pequeña... Lo dice el padre. Yo no entiendo de eso. Titular en la prensa. Yo no... sí, bueno, soy consciente... Pero tal, como conectas con la pequeña, no conectarías conmigo, ¿no? Ya, no, sí, me lo imagino, supongo. A mí... Pero yo sí... No, pues si no sería también raro que... Ya, no, es muy extraño. De hecho, no, No es una pregunta, o sea, tengo pocos seguidores tan jóvenes. De hecho, o sea, no es habitual que sean tan jóvenes las personas interesadas. A ver qué haces, ¿no? Bueno, no sé, es extraño, es una cosa curiosa, es muy curioso, sí, sí. Sí, sí, no sé, es un misterio, no sé. Hombre, está claro, yo no tengo una intencionalidad clara y si se da... O sea, de repente si tengo un público... Yo no... Para mí es una anomalía en general que yo haya tenido un público más o menos considerable. Es que igual igual no hay anomalía, es que bueno, tiene que no existir control parental para que eso se pueda producir. El término control parental es como muy severo y aparece como un hachazo. El control parental. Y yo no, ¿sabes? No sé, es un tema que no está en mi universo mental. Lo de control parental, sí, no... Si el padre controla, no se produce el contacto porque... Pero quieres que haga como una apología de... Adelante, no le pongáis puertas al campo, si total... No lo sé, yo como no tengo hijos aún, no estoy capacitado para hablar de eso. O sea, no tengo una postura
relacionada con la paternidad porque no la he vivido, entonces no es algo que no te puedo decir. O sea, no sé si es bueno o malo, regular, no lo sé porque no soy padre y no lo sé. O sea, no quiero decir, no, está muy bien y luego a mis hijos los tengo como encerrados en una habitación, ¿no? Tendrías que controlarlos respecto de ti mismo, claro. ¿Ahora hablas de ti o de mí? O sea, como yo tendría que ejercer el control parental que tú no has ejercido, cuidado. Como yo tendría que hacer de padre ahora, me están exigiendo, el padre me está exigiendo como, páralo tú que lo has provocado, ponle fin tú. No sé, no, evidentemente no. O sea, mira, se te ha ido de las manos. No voy a ser yo el que... Si la pantalla donde proyectan, o sea, no va a ser la pantalla la que lo... No sé. No lo sé, para mí es un tema peliagudo. Y claro, yo soy consciente de que hay contenidos que no son apropiados, como se suele decir, o que son un poco desconcertantes. Claro, pero es que, ostras, tampoco es, yo no apelo, no me dirijo a los niños. Es decir, que no hay una campaña por mi parte, yo no lo... Es decir, no intento... O sea, yo tengo muy claro que va a adultos de entrada. O sea, de entrada... Pero claro, luego la diferencia de niño-adulto, yo qué sé, a edades 14 años, yo a los 14 consumía cosas que igual no iban dirigidas a niños y no había problema, ¿sabes? Pero... Claro, es un mundo difícil, es un mundo de... Hay que basarse en cada caso y ver qué pasa. Por eso digo que es un jardín ahí, ¿eh? Es un jardín. Y no sé... Pero yo creo que no pasa nada, o sea, a ver... Tampoco soy tan jodido, ¿eh? La reflexión sería que la conexión se produce, o sea, que conectas con gente que a lo mejor no sospechabas que conectabas. Y no es malo, o sea, o sea, a priori no es malo, claro. Otros padres sí lo ven malo, seguro. Ah, bueno, sí, claro. No, la prueba de que tú lo ves bien es que estés aquí, claramente. O sea, yo entiendo que habrá padres que censuren contenidos como los del Ultra Show. Lo entiendo, claro, es lógico. O sea, hombre, hay una parte de adultos que sienten rechazo abierto hacia mí y eso me consta y lo sé y es normal, o sea, es inevitable. Hombre, claro, yo estoy a favor de la apertura, evidentemente, pero como es un tema que no conozco. Pero bueno, muy bien. Me parece muy bonito que estés aquí con tus hijas. O sea, sí, me parece un gran gesto. Sí. Se emociona, ¿no? No sé, ¿hay alguna pregunta más? Creo que ya... ¿Sí? Parece que hay esta cosa, provocar las preguntas uno, ¿no? Parece que ahí el señor que está más atrás, un poco más a la... Sí, si podéis alcanzar el micrófono. Ahora. Estos ruidos de cuando ya le llega el micro a la persona, ¿no? Parece que... Sí, hola, como ese escalón, ¿no? De repente de potencia de voz y de... Sí, hola, entras como en otro universo de repente. Eres volcado a otro mundo. Creo que ya podemos dar por concluida la conferencia. Espero que haya sido... Que la hayáis valorado positivamente, que no os hayáis sentido decepcionados o algo. Y, en fin, muchas gracias por venir y por leer los libros y por asistir a los espectáculos. Y, en fin, muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias a Borja, el responsable dueño de la Viti, el lugar donde estáis ahora mismo, que ha hecho esto posible y se ha encargado de traerme aquí, de que estén los libros y que todo esté grabado pertinentemente y con cuidado. Pues muchas gracias a Borja y al personal de la Viti que está ahí como... Ponen música aparte.